para poder orar por esos motivos. Bueno, hermanos, en esta media semana hemos venido hablando de mensajes que son mensajes muy básicos para nuestra vida cristiana. Hemos visto tres acciones ya de Dios. Hemos visto a Dios como alguien que nos conoce, hemos visto a Dios como alguien que nos ama, hemos visto a Dios como alguien que nos salva. Y hoy queremos hablar de Dios como alguien que nos guía, ¿no? Por ese motivo, me gustaría pedir a Karen si podría pasar el- las imágenes que tengo preparado. ¿Tá? Vamos a pasar ahí y vamos a comentar un poco sobre lo que tenemos para hoy. A ver. Ajá. Dios nos guía, ¿no? Eh, Creo que se cambió la configuración. Está, pero está, no hay problema. Bueno, sí, a ver, en Dios nos guía. Pasamos ahí la imagen, pasamos la siguiente. Cuando hablamos de Dios como guía, una de las cosas que nosotros nos podemos pensar es cómo es que Dios nos guía, de qué manera Dios obra para que podamos ser dirigidos conforme a su voluntad. Y para eso yo creo que Dios tiene algunos elementos, algunos medios, algunas maneras, alguna forma de poder hacer que nosotros podamos, se podría decir, ser guiados, ¿no? Y la idea es en este mensaje poder ver cómo realmente Dios obra en nuestra vida y nosotros poder quedar seguros, tranquilos y confiados, pero siempre aferrados a Dios, ¿no? Eh, el versículo que ahí está, aparece en la pantalla, es Juan 16:7. Al leerlo dice así, ¿no? Pero la verdad, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Estas palabras fueron dichas por Jesús y él les dice a sus discípulos, dice, les conviene a ustedes que me vaya, porque si me voy, dice, vendrá el Consolador. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, la presencia y la compañía de Jesús al encarnarse en este mundo, al venir y ejercer un ministerio, su presencia fue muy importante. Antes de la venida de Jesús, Dios había obrado y se podría decir, había realizado muchas acciones, pero no había venido en persona, ¿no? En el sentido de estar permanentemente, así como lo hizo Jesús. Y cuando Jesús vino, Él se encarnó y convivió con sus discípulos, comió juntos con ellos, caminaron. Entonces, todas esas actividades lo hicieron al lado de Jesús. Pero un día Jesús ascendió a los cielos. Pero antes de ascender, Jesús dice, mire, les conviene que yo me vaya porque si no el Consolador no vendría. Y uno queda pensando y dice, bueno, pero la compañía de Jesús era muy significativa, muy importante porque podría estar con ellos, ¿no? Pero hay un detalle muy interesante. ¿Por qué es, ¿Por qué es que convenía que Jesús se vaya y venga el Consolador? Cuando acá habla del Consolador se está refiriendo por el contexto al Espíritu Santo. Es decir, conviene que yo me vaya porque el Consolador va a venir, ¿no? ¿En qué sentido conviene que venga el Espíritu Santo? En el sentido de que Jesús, al encarnarse, él no era omnipresente al encarnarse. Y eso significaba que estaba restringido a las personas que estaban a su alrededor. Mientras que el Espíritu Santo, él puede estar con todos a la vez. Y entonces esa era una gran bendición. Y otra de las cosas es que Jesús nos muestra el ideal, nos muestra el camino de la salvación. Él murió por nosotros. Y el Espíritu Santo lo que hace es conducirnos a Cristo, a tener una relación con Él, pero ¿en base a qué? En base a lo que Jesús hizo, en base a su palabra, ¿no? Entonces acá nosotros encontramos que Dios estableció de que nosotros podamos tener la compañía del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Dios nos guía?
por medio de la compañía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está interesado en orientarnos, en guiarnos. Incluso, por ejemplo, acá yo voy a poner, yo creo que hay muchos pasajes para poder hablar sobre esto, pero hemos tratado de restringirnos para que sea corto, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, continuando ahí en la siguiente imagen, vamos a ver otro versículo, que es la continuación del 16:7. A ver, va a pedir ahí a Karen que pase la imagen. Juan 16:8 al 11, ¿no? Y miren lo que dice ahí, cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, acá el Espíritu Santo dice que va a hacer una labor, pero no es la única labor. Obviamente la obra del Espíritu Santo es mucho más amplia. Hay otros pasajes que nos enseñan varias cosas de la obra del Espíritu Santo, pero acá de una manera interesante nos habla de cómo Él va a obrar en nuestra vida. Miren lo que dice, que Él va a convencer al mundo de pecado. La obra del Espíritu Santo tiene que ver entonces con convencer al ser humano del pecado. ¿Qué significa eso? Convencerlo de su naturaleza, convencerlo de su problema, convencerlo de la situación en la que se encuentra, ¿no? Convencerlo de que su situación no está bien. El enfermo solamente espera cura cuando se entera que está enfermo, ¿no? Hay personas que si no se enteran que están enfermos, pues obviamente, como cualquier persona, no vamos a atender en ningún médico. Cuando sabemos que estamos mal, es ahí que vamos al médico, es ahí que hacemos todo lo que nos indica el médico. Entonces, la primera cosa que el Espíritu Santo es hacernos ver nuestra realidad. Por ese motivo, cuando nosotros entendemos nuestra realidad, ahí ocurre algo en nosotros, y eso es lo que nosotros llamamos el arrepentimiento. Es decir, al ver nuestra condición, nos damos cuenta de la necesidad de tener a Dios y de lo indignos que somos y de lo mal que actuamos, o de lo mal que somos. Entonces, qué importante, esa es una obra del Espíritu Santo. Después dice de justicia. Y cuando habla ahí de justicia, por un lado nos hace ver el pecado, pero por otro lado nos hace ver la justicia. ¿Pero la justicia de quién? Ahí dice, la justicia en realidad se refiere ahí de Jesús. Es decir, la justicia de Jesús es la que nosotros necesitamos. Así como nos hace ver la necesidad de nuestra condición, es decir, lo pecadores que somos, ahora nos hace ver lo justo que es Dios, lo justo que es Cristo y la necesidad que tenemos de Él. Entonces, solamente por su justicia podemos vivir, y entonces la justicia de Dios nos da por su gracia, ¿no? Entonces, Él nos da eso. El Espíritu Santo nos hace ver eso. Pero no queda ahí nada más, sino también que dice de pecado, de justicia y de juicio. Pues al final también nos hace ver se podría decir, las consecuencias finales de las decisiones, ¿no? De que un día va a haber un juicio en donde todos vamos a ser juzgados. E incluso acá se habla de que por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, es decir, ya Satanás está condenado, y todos aquellos que se aferren a Satanás, obviamente van a ser condenados con él. Por ese motivo es que la labor del Espíritu Santo es una guía constante en nuestra vida. Estos versículos así lo presentan. Hay otros versículos que nos dicen, por ejemplo, que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, el Espíritu Santo nos hace ser conscientes de que somos hijos de Dios, y muchas cosas más. Pero qué importante es que en este mundo no estamos solos. En este mundo no estamos aislados, sin ayuda de nadie. Tenemos al Espíritu Santo que está dispuesto a ayudarnos y a obrar en nuestra vida. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces el primer elemento que Dios, o la persona que puso la divinidad para acompañarnos, es la persona del Espíritu Santo, ¿no? Y es algo muy importante, muy significativo en nuestra vida para poder guiarnos y orientarnos, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente imagen, en donde vamos a ver el siguiente elemento. A ver. Ahora, seguimos con el Evangelio de Juan, ¿no? Y acá hay una confusión. No es Juan.
me he equivocado ahí, es segunda de Timoteo 3:16. Miren lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué interesante acá dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, cuando acá nosotros hablamos de la Biblia, lo estábamos hablando de que la Biblia no es un libro común, no es un libro cualquiera, es un libro inspirado por Dios. Y Dios lo inspiró ese libro con la finalidad de que nosotros podamos tener acceso para poder seguir sus orientaciones, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Entonces el mensaje de la Biblia proviene de Dios, pero a la vez de eso dice, y útil, acá habla de la utilidad de la Biblia, porque por un lado es inspirada por Dios, pero por otro lado es una palabra que nos es útil. Nos es útil, dice, para enseñarnos, para redarguirnos, corregirnos, instruirnos. Es decir, cumple ¿cómo por decir? Otra parte de la guía que Dios usa para nuestra vida. Es decir, ¿cómo Dios nos va a guiar? Nos da la compañía del Espíritu Santo, pero no solamente la compañía del Espíritu Santo, sino nos da su palabra. Y el Espíritu Santo está muy comprometido con la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo nunca habla fuera de la palabra. Por eso que cuando alguien dice, no, mira que el Espíritu dice tal cosa, ¿no? El Espíritu Santo dice tal cosa. Y nosotros siempre tenemos que cerciorarnos que si lo que dice esa persona está relacionado o está en armonía con lo que dice la Biblia. Porque muchas personas dicen, no, el Espíritu Santo me dijo, pero a veces no está en armonía con la Biblia. Entonces, si no está en armonía de la Biblia, no es del Espíritu Santo ese mensaje. Por eso que el Espíritu Santo siempre actúa se puede decir, en relación con lo que la Biblia dice. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo fue la persona que inspiró la Biblia. Entonces, la forma de cómo Dios nos va a guiar es por medio del Espíritu Santo, pero también por medio de la Biblia. El Espíritu Santo va a estar presente para orientarnos, para ayudarnos a entender la palabra de Dios y guiarnos en nuestra vida para saber tomar decisiones y todo eso. Por eso que la Biblia habla de sí misma. En la imagen siguiente vamos a ver un versículo que es muy conocido. Vamos a pasar ahí la siguiente imagen, que se encuentra en Salmo 119, 105. Miren lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por ese motivo, porque la Biblia es una luz, es una lámpara que nos ilumina, nos aclara el camino para que nosotros no caigamos, que nosotros podamos ir por camino seguro. Entonces, fíjense la relación que hay el Espíritu Santo con la Biblia y cómo ambos, tanto el Espíritu Santo como la Biblia, actúan u obran para orientar nuestra vida. Entonces, ahí entonces dos cosas, una persona y un elemento que obran en nuestra guía, ¿no? Ahora vamos a ver un siguiente versículo. Vamos a ver un siguiente versículo, una siguiente imagen, allí. Romanos 2, 14 y 15. Miren lo que dice ahí desde el versículo 14 y 15. Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles de su razonamiento. Este pasaje es muy interesante. ¿Por qué? Porque acá nos hace ver algo que es muy importante. Dice que en el fondo de nuestro corazón, en nuestra vida, dice que hay una ley. Es decir, hay algo que Dios puso en nuestro interior. Y ese algo nos hace distinguir lo bueno y lo malo. Dice que esa ley está escrita en nuestros corazones, dando testimonio, dice, a nuestra conciencia, ¿no? Y dice que ese interior nos acusa o nos defiende, ¿no? Si hago algo malo, me acusa. Si hago algo bueno, me defiende. Es decir,
Hay algo internamente que se podría decir que Dios puso para también guiarnos. Es decir, por ejemplo, si usted hace algo malo, puede usted ocultarse de todo el mundo y quizás nadie sepa lo que usted hizo. Y hasta puede tratar de ocultarlo a Dios, aunque de Dios no se puede ocultar y Dios lo ve. Pero podemos ignorarlo a Dios. Pero hay algo que no podemos ignorar. Es aunque nadie usted sea culpable, su interior, usted mismo, si es que hizo algo malo, su corazón, su vida le acusa. Su interior le acusa. Entonces, acá este pasaje nos hace ver de que Dios no solamente obra a través del Espíritu Santo, de su palabra, sino que en nuestro interior pone algo como para darnos cuenta lo que está bien y lo que está mal. El ser humano es un ser, a diferencia de los animales, que tiene una, se puede decir, una actitud moral, es decir, tiene una moralidad, no como los animales, ¿no? Los animales no tienen moralidad. Nosotros sí. Cuando hacemos algo malo, aunque nadie nos diga que está malo, en el interior sabemos si es malo o es bueno. Entonces, obviamente que eso es, estamos hablando de una conciencia sana, ¿no? Porque ya cuando una persona, se puede decir, persiste en el error y vive en el error y le gusta el error, obviamente que va a llegar un momento que de repente su propia conciencia no le va a acusar. Y eso también es un riesgo de perdición, ¿no? Porque, no, como decir, no hay una brújula ya en el interior de la persona como para ser orientada, ¿no? Entonces, qué interesante es eso, ¿no? Y entonces, acá encontramos entonces un tercer elemento, es la conciencia, ¿no? Y ahora vamos a un cuarto elemento. Vamos a pasar a leer otro pasaje que se encuentra en Isaías 55, 55:8. Miren lo que dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué interesante este pasaje. Acá nos hace ver la grandiosidad de Dios. Dice que sus pensamientos no son no son igual a nuestros pensamientos, ni sus caminos igual que a nuestros caminos. Dice, como son altos los cielos, y dice que la tierra, así son los caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué interesante. Es decir, la dimensión de pensamiento, de futuro, de visión, de camino, eh, entre el hombre, entre el hombre y Dios es muy diferente. Nosotros ciertas cosas podemos verlo muy claro, pero muchas cosas no lo vemos claro. La grandiosidad de Dios está por encima de todo. Hay cosas que escapan de nuestra comprensión. Dios puede analizar lo que ocurrió en una hora, en un minuto, en un segundo, a detalle. Lo podría hacer, como también podría hacer un resumen de todo un milenio, de todo un siglo. Es decir, la capacidad que Dios tiene es enorme como para poder tener un pensamiento mucho más amplio. Y con solamente ustedes darse cuenta, nosotros vivimos, hoy día creo que las personas llegan 80, 90 años, con suerte más, y de ahí no va más, ¿no? Pero eso es todo lo que vivimos. Supongamos que en el mejor de los casos 100 años. Pero Dios, ¿cuánto tiempo vive? Él existe para siempre, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, es el Dios eterno. Antes de Él no había nada y después de Él no había nada. Él siempre fue y siempre ha sido y siempre será. Entonces, esa idea, esa grandiosidad de Él hace que Él entienda las cosas mejor que nosotros. ¿Y esto qué entonces nos quiere decir esto? Que cuando nosotros somos humildes y reconocemos la grandiosidad de Dios, nos ponemos en sus manos. Y miren lo que sucede. Vamos a leer un versículo siguiente para continuar afirmando esta idea.
y tratando de explicarlo mejor. Romanos 8:28, yo creo que es un versículo que la mayoría lo conoce, dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, acá, ¿qué es lo que encontramos? Acá, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios en su grandiosidad y en su providencia, en su inmensidad, en su conocimiento total, en la plenitud de lo que Él es, dice que Él va a usar todas las cosas que nos suceden en este mundo para bien. Ahora, no quiere decir que todo lo que nos sucede en este mundo es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en un territorio que no es nuestro, es el territorio que se puede decir el territorio de Satanás, porque cuando el ser humano pecó lo entregó a Satanás. Y Satanás todavía ejerce influencia y poder, pero después Jesús vino, murió y recuperó este territorio. Entonces, este territorio es un campo de batalla, y en el campo de batalla mueren justos e injustos, son heridas las personas de toda manera, y no hay, se podría decir, nadie está limitado. En consecuencia, ¿qué significa esto? Que muchas de las cosas que nos suceden en nuestra vida no siempre es la voluntad de Dios, porque Dios siempre quiere lo mejor. Si todo sería la voluntad de Dios, entonces no estaríamos en la tierra, estaríamos en el cielo, donde reina la paz, el amor, la armonía, donde no existe la muerte. Pero en este mundo existe la muerte, existe el dolor, existe la angustia, existe la violencia, existe la maldad. Y eso no viene de Dios. Pero entonces en este mundo, aunque nosotros tratemos de hacer las cosas bien y sigamos el camino de Dios, va a ocurrir que muchas de las veces vamos a de repente ser heridos, vamos a equivocarnos, vamos a fracasar, nos van a golpear, vamos a pasar momentos de todo. Pero en medio de todo, dice Dios, en su inmensa soberanía y su grandiosidad, ¿no? Él dice que si nosotros lo amamos, dice que Él todo va a hacer para nuestro bien. Va a usar incluso lo errado, lo que está mal, Dios va a tratar de hacer que eso que estuvo mal sirva para algo bueno, ¿no? Y creo que hay muchos ejemplos de eso, de personas que, por ejemplo, tenían un pasado malo y cuando Dios ha llegado a sus vidas los cambia y ahora toda esa maldad que conocieron, ¿no? Les hace simpatizar con aquellas personas que padecen del mismo problema o padecen de ese mismo mal. ¿Para qué? Para poder aproximarse a ellos y mostrarles el amor de Dios. Es decir, Dios, entonces, este cuarto elemento es el elemento que yo le he llamado la providencia de Dios. Entonces, si hacemos un repaso, miren, Dios, acá con esta imagen ya terminamos, así que puedes sacar la imagen, le pido a Karen. Pero, ¿qué es lo que queremos decir con estas cuatro ideas? En primer lugar, que en este mundo no estamos solos, ¿no? Y que Dios nos guía. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de nuestra conciencia y a través de su providencia. Cuando nosotros entendemos de que Él obra, y aunque nosotros no entendamos plenamente, a detalle, cómo Él actúa, la confianza que reina en nuestro corazón es que Él está. Y que si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra creencia, depositamos nuestra vida en Dios, estamos en un lugar seguro. Y es por eso que quizás uno puede decir, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo mañana tengo que tomar una decisión, ¿no? Tengo que tomar una decisión. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y creo que para concluir me gustaría mencionar dos cosas. La primera es que la Biblia expresa la voluntad de Dios de manera general para todos. Por ejemplo, ¿qué es esa voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, que todos tengamos un carácter semejante al de Cristo. La voluntad de Dios es que nosotros un día podamos estar con Él para siempre. Entonces, bajo ese criterio, que de manera general y muy breve, podemos encontrar la voluntad que Dios desea eso para todos. Nadie de este mundo, se puede decir, se exonera de eso. Es decir, Dios quiere para todos lo mismo. Entonces, toda decisión que me conduzca a ser más semejante a Jesús, toda decisión
que me conduzca al reino de Dios es la voluntad de Dios. Toda decisión que me conduzca a eso, ¿no? En segundo lugar, eso es de manera general y eso es para todo. Pero ahora viene otra parte, y esa es la parte que normalmente nosotros podríamos decir, ¿qué hacemos cuando hay algo muy específico que tenemos que tomar una decisión? De repente, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Se van a casar o quieren casarse, ¿no? Quieren tener una relación con alguna señorita y quieren iniciar una relación, ¿no? Y quieren elegir a alguien. Y se dan cuenta que las dos personas que tienen en vista, las dos personas son buenas. ¿Y ahí qué hacemos? ¿No? O por ejemplo, alguien quiere hacer un emprendimiento de un negocio. Y los dos negocios son buenos. Las dos cosas están bien. O por ejemplo, alguien quiere estudiar y las dos cosas que quiere estudiar son buenas. Y entonces ahí uno queda pensando, bueno, creo que lo más difícil no es elegir entre el bien y el mal. Yo creo que lo más difícil es elegir entre dos cosas buenas, ¿no? Entonces ahí entra otra cosa que tiene que ver con la voluntad de Dios que tiene de una manera específica para cada uno. Y entonces ahí Dios lo que anhela de todo su corazón es que nosotros podamos tener una comunión con Él y en esa comunión tengamos reflexión con Él. ¿No? Reflexión en su palabra, entendernos a nosotros desde la perspectiva de Dios, verlo a Él obrar y pedir que Él obre por medio de su providencia o por medio de un consejo de alguien que nos oriente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer su voluntad, ¿no? Y hacer lo mejor que podamos, ¿no? Y en última esencia, lo que Dios anhela para nosotros es que nosotros tomemos nuestras decisiones. Hay muchas personas que dicen, no, mejor que Dios me diga o alguien me diga qué es lo que debo decidir. No, Dios anhela de todo su corazón que nosotros decidamos, decidamos lo que lo que se presenta, ¿no? Entonces, en esta hora, hermanos, me gustaría que, y yo estoy seguro de que en estos 4 días que hemos estado reunidos, ha habido de repente algunos amigos, algunas personas que han estado escuchando el mensaje y que ven que Dios está presente, ¿no? Que Dios está ahí presente, aunque parece que no está, pero está. Y, y quisieran, en base a que Dios los ama, en base a que Dios los conoce, en base a que Dios nos ofrece la salvación, en base a que Dios nos ofrece su guía, la pregunta es, ¿por qué no entregarle la vida a Jesús, no? ¿Por qué no tomar una decisión en favor de ese camino? Y esta invitación no solamente es para las personas nuevas que todavía no tienen de repente un compromiso con Dios, sino también para nuestros hermanos. ¿Por qué no tomar siempre decisiones en relación a la voluntad de Dios, a lo que más me acerca a Él, sabiendo de que cuando estamos en su cuidado, Él se hace cargo de nosotros? Yo estoy seguro de que en nuestros corazones podemos tener ese deseo de estar cerca de Dios. Y por eso que yo les animo, si es que hay alguna persona después del mensaje que quiera conversar conmigo, que quiera escribirme algo, que quiera de repente tomar alguna decisión o quiera de repente acercarse más a Dios, o sea, de alguna manera, nosotros como iglesia existimos para eso, ¿no? Con el objetivo de tratar de aproximar a las personas a Dios, ¿no? Que Dios pueda bendecir a cada uno y que pueda morar siempre en nuestro corazón. Para terminar.